Quiero saludar a Pedro Pedroso, oficial retirado de la Armada Venezolana, consultor político y magíster en estrategia. Señor Pedrosa, muy buena tarde, bienvenido. Se cayó la llamada. Tengo problemas con la comunicación, Aquí estoy, Dania, buenas tardes. Buenas tardes, señor Pedrosa, ¿cómo está? Bien, un gusto saludarle. Saludos a toda su audiencia. Igualmente para nosotros tenerle. Quería preguntarle, ¿qué es la alerta naranja? ¿Qué significa ese alerta que Nicolás Maduro emitió el día de ayer? Bueno, de mi tiempo de servicio en la Armada, que ya hace 13 años que yo pasé a retiro, eso pues no es ningún nivel de alerta operacional. Ahora, también en función de eso que le digo, de 13 años que ya no estoy involucrado con las Fuerzas Armadas o que no estoy en la situación de actividad, pueden haber cambiado algunos protocolos. En todo caso, parece ser que es una fase previa a una fase de hostilidades, más por el tono en el que lo dijo el tirano que por las verdaderas capacidades que pueda tener actualmente las Fuerzas Armadas venezolanas. Ahora, yo, siendo cualquier país de la región o los Estados Unidos, yo no echaría en saco roto lo que está diciendo el tirano Maduro, porque él seguramente no está apostando a sus Fuerzas Armadas, pero debe estar apostando a sus alianzas internacionales y a una cantidad de grupos supranacionales que se han instalado en Venezuela, de los cuales constantemente se habla, pero a los cuales no se le está prestando la atención debida. Y hablar del ELN y la FARC sería apenas hablar de lo que más se conoce. Creo que las amenazas que se han instalado en Venezuela en los últimos 20 años trascienden a la guerrilla, a la guerrilla en Colombia. Aquí son grupos terroristas al servicio del Estado. Lo que creo es que los países de la región, empezando por Colombia, el Grupo de Lima, no han tomado en serio la amenaza que significan ese tipo de grupos irregulares instalados bajo la protección de la tiranía venezolana en territorio venezolano. ¿Usted cree, señor Pedrosa, que con esto de los ejercicios militares que se anuncian, Nicolás Maduro busca algún tipo de incidente con Colombia? Bueno, yo siempre lo primero que hago, y me disculpa que sea obstinado en esto, es hacer la diferenciación entre dictaduras y tiranías, ¿no? Y creo que si la dictadura de Videla, de Galtieri en su oportunidad en Argentina, apelaron a este tipo de recursos para tratar de aglutinar el sentimiento nacional, que sería un caso distinto, ¿no? Porque hablar de la Argentina de aquel entonces y del sentimiento nacional de los argentinos y de cómo está el sentimiento nacional en Venezuela en torno a la tiranía, serían cosas muy distintas. Pero mutatis mutandis, tratando de hacer comparaciones, yo creo que no tendría problema alguno en hacerlo. Más bien creo que el tirano y el bravucón se hace más bravucón en la medida en que quienes pueden detener la bravuconería no le hacen caso y entonces mantienen las cosas a nivel de una escalada. Así ha transcurrido entre Venezuela y Colombia en los últimos, no tengo la cuenta exacta, desde que llegó el presidente Uribe al poder y ya estaba Chávez. Creo que Uribe fue 2002 a 2008, 2002 a 2010. Desde el 2002 hasta la fecha hemos tenido una serie de impases. Se inventó una nueva categoría de relaciones internacionales que llamaban congelar las relaciones, así como si las relaciones entre dos estados se metiesen en un freezer y quedaran ahí. Yo creo que la tiranía venezolana ha llegado a los niveles que ha llegado precisamente porque no se le ha dado el tratamiento necesario, ni se han medido en su oportunidad las consecuencias de lo que aquí estaba pasando. Hace apenas 2-3 años, sí, el famosísimo encuestador venezolano Luis Vicente León decía que en Venezuela no se podía hablar de hambruna porque no había aún gente cruzando la frontera. Bueno, 2-3 años después ya su invitado anterior, el señor Bedoya, hablaba de 1,5 millones de personas que han cruzado a pie la frontera. Lo que quiero decir con esto es que
no se ha tenido el tino de ver más allá del horizonte lo que significa este tipo de regímenes totalitarios instalados aquí en América Latina. Y mientras no se tomen medidas más allá de una declaración contundente, etcétera, etcétera, pues la tiranía seguirá alimentándose, seguirá sometiendo al pueblo venezolano y seguirá constituyéndose en una amenaza regional que cada vez va a ser más complejo de detener. Pedro Pedrosa, oficial retirado de la Armada, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. A sus órdenes, feliz tarde. Igualmente para usted.